Me mostraban hace unos días una señora que hace barras de chocolate, pero no tiene manos. El Salvador, una tierra marcada por el trabajo duro de su gente, también ha sido escenario de actos de una brutalidad inimaginable. Entre esos relatos que estremecen hasta al más indiferente está el caso de una anciana humilde, dedicada a la venta de chocolates caseros para sobrevivir. Su historia, sin embargo, no es solo la de una mujer trabajadora. Es la representación de cómo la violencia pandillera ha deformado los lazos más sagrados, incluso los familiares. Hoy tenemos el caso de una anciana que hacía chocolates, la cual fue atacada por su propio sobrino pandillero. Exploraremos este caso a fondo, sacando posibles teorías y dando detalles nunca antes vistos, por lo que prepárense para adentrarse en este caso. Esta ancianita, que además de ser una figura querida en su comunidad, era tía de uno de los pandilleros que la atacaron. ¿Qué pudo haber llevado a estos individuos a cometer un acto tan salvaje contra su propia sangre? La respuesta está en un entramado de extorsiones, códigos de poder y represalias, en un contexto donde las pandillas ejercen un control despiadado sobre las vidas de los más vulnerables. Este caso no solo marcó a su comunidad, resonó en todo el país como un recordatorio de lo que está en juego en la guerra contra las pandillas. Nayib Bukele, presidente de El Salvador, ha señalado este crimen como un símbolo de la brutalidad pandillera y la necesidad de erradicarla sin concesiones. Hablar de las pandillas en El Salvador es sumergirse en una historia de violencia, control y miedo que ha moldeado la vida de millones. Su origen, aunque lejano en el tiempo, tiene raíces en los traumas sociales y políticos del país, agravados por las deportaciones masivas desde Estados Unidos en las décadas de los 80 y 90. Estas organizaciones, como la Mara Salvatrucha y el Barrio 18, comenzaron como pequeños grupos de jóvenes marginados en barrios estadounidenses, pero al ser devueltos a El Salvador, encontraron terreno fértil para expandirse. Tras la Guerra Civil salvadoreña, el país quedó devastado. Una sociedad fragmentada, una economía débil y un gobierno incapaz de atender las necesidades de su población. En este contexto, las pandillas florecieron. Los jóvenes sin oportunidades eran presa fácil para unirse a estas organizaciones que ofrecían un sentido de pertenencia, protección y, en algunos casos, una forma de subsistencia. El retorno de deportados desde Estados Unidos trajo consigo una nueva cultura de violencia, jerarquía y códigos rígidos que pronto se integraron a las comunidades marginadas de El Salvador. Para finales de los años 90 y principios de los 2000, las pandillas habían evolucionado de ser simples agrupaciones locales a estructuras altamente organizadas con un alcance nacional. No solo se trataba de tatuajes y enfrentamientos territoriales. Estas organizaciones comenzaron a operar como verdaderos carteles, controlando comunidades completas y generando ingresos a través de extorsiones, tráfico de drogas y armas y el comercio ilegal. El control de las pandillas sobre las comunidades se construye y sostiene a través del miedo. Una de sus tácticas más comunes es la extorsión, conocida en el país como la renta. Comerciantes, transportistas y hasta personas que venden productos desde sus hogares deben pagar un porcentaje de sus ganancias a las pandillas para garantizar su seguridad. Aquellos que no pueden o no quieren pagar enfrentan amenazas, ataques o incluso la muerte. El caso de la anciana que hacía chocolates no es único, sino un reflejo de cómo estas organizaciones operan con total impunidad. Las pandillas no ven a las personas como individuos, sino como piezas dentro de un engranaje que deben controlar. Esta lógica de poder no solo afecta a las víctimas directas, sino que envía un mensaje a toda la comunidad. Nadie está a salvo si no sigue sus reglas. Además de la extorsión, las pandillas recurren a actos de violencia extrema para reforzar su dominio. Los asesinatos son frecuentes y muchas veces públicos, utilizados como una herramienta para sembrar terror. También emplean tácticas de desplazamiento forzado, obligando a familias enteras a abandonar sus hogares si están en zonas de interés estratégico. En muchos casos, estas familias se ven obligadas a huir del país para evitar represalias,
dejando atrás todo lo que han construido. La presencia de las pandillas ha devastado la vida cotidiana en El Salvador. En las comunidades bajo su control, la gente vive en constante estado de alerta, temiendo que cualquier palabra, gesto o decisión equivocada pueda desatar su ira. Esto ha generado una cultura de silencio, donde muchos prefieren no denunciar por miedo a represalias. La violencia pandillera también ha fracturado las estructuras familiares. Muchos padres optan por enviar a sus hijos al extranjero para protegerlos del reclutamiento forzado. En otros casos, los mismos jóvenes terminan atrapados entre dos opciones igual de devastadoras: unirse a las pandillas o convertirse en víctimas de ellas. La economía local no es inmune a este impacto. Las pequeñas y medianas empresas, que son el motor de muchas comunidades, a menudo cierran debido a las altas demandas de extorsión. Esto, a su vez, genera más pobreza y alimenta el ciclo que las pandillas utilizan para reclutar nuevos miembros. En algunas áreas, las pandillas actúan casi como gobiernos paralelos, imponiendo reglas, resolviendo conflictos e incluso ofreciendo servicios básicos que el Estado no puede garantizar. Detrás de cada acto de violencia hay historias humanas que reflejan la profundidad del sufrimiento causado por las pandillas. Las madres que pierden a sus hijos, los niños que crecen sin padres y las personas que deben abandonar sus hogares son solo algunos ejemplos de cómo esta crisis ha marcado a generaciones. En el caso de la anciana que fue brutalmente atacada, no solo se perdió su capacidad para trabajar y sostenerse, sino que también se envió un mensaje devastador a su comunidad. Este tipo de crímenes deshumanizan a las víctimas y perpetúan una sensación de impotencia entre los habitantes, quienes sienten que ni siquiera sus lazos familiares pueden protegerlos. El auge de las pandillas ha sido alimentado por una combinación de factores estructurales y culturales. La pobreza, la desigualdad y la falta de oportunidades son terreno fértil para que estas organizaciones sigan reclutando nuevos miembros. Al mismo tiempo, la cultura de violencia y venganza que las pandillas promueven ha creado un círculo vicioso que es difícil de romper. A lo largo de los años, los gobiernos salvadoreños han intentado diferentes estrategias para combatirlas, desde acuerdos de tregua hasta políticas de mano dura. Sin embargo, ninguna de estas ha logrado abordar las raíces del problema. Las pandillas siguen siendo una presencia constante en la vida de muchos salvadoreños, y sus tácticas de terror continúan evolucionando. El ataque a la anciana que hacía chocolates no es solo un caso aislado, sino un recordatorio de cómo las pandillas han transformado el tejido social de El Salvador. La brutalidad del acto y su conexión con un familiar pandillero resaltan la descomposición de valores dentro de estas organizaciones. Para muchos, este caso simboliza la urgencia de medidas drásticas para erradicar a las pandillas, mientras que para otros, refleja las consecuencias de años de abandono estatal y falta de oportunidades. La guerra contra las pandillas en El Salvador no solo es una batalla por la seguridad, sino también por el alma de una nación. Las cicatrices dejadas por décadas de violencia pandillera tardarán años, si no décadas, en sanar, y cada historia como la de esta anciana agrega un nuevo capítulo a este sombrío relato, el cual vamos a detallar a continuación. En un pequeño barrio de El Salvador, donde las calles hablan más de lucha que de esperanza, vivía una anciana conocida por su bondad y su habilidad para endulzar los días de los vecinos con sus chocolates caseros. Sus manos, aunque marcadas por los años de trabajo, representaban su resistencia frente a las adversidades de un entorno gobernado por el miedo. En su pequeño hogar, apenas iluminado por una tenue bombilla, elaboraba los dulces que le permitían subsistir. Sin embargo, su historia cambió de forma radical una tarde en la que la violencia irrumpió en su vida de la manera más brutal imaginable. El día del ataque comenzó como cualquier otro. La anciana se levantó al amanecer, preparó los ingredientes para sus chocolates y organizó cuidadosamente sus bandejas para venderlos en la calle. A pesar de la constante amenaza de las pandillas en su comunidad, ella nunca había dejado que el miedo dictara su vida. Sin embargo,
En este entorno donde las pandillas operan bajo reglas implacables, su resiliencia no bastó para protegerla. La causa del ataque, según las investigaciones, fue su negativa a seguir pagando la extorsión exigida por la pandilla local. Durante meses, ella había destinado una parte significativa de sus escasos ingresos a satisfacer las demandas de los pandilleros, quienes amenazaban con represalias si no cumplía. Pero, al llegar a un punto donde era imposible sostener su negocio y pagar las cuotas, decidió dejar de hacerlo. Este acto, que para muchos sería una medida desesperada, fue interpretado por los pandilleros como un desafío directo a su autoridad. Lo más perturbador de este caso es que uno de los atacantes resultó ser su propio sobrino, un joven atrapado en las garras de la pandilla, quien, en lugar de proteger a su tía, fue parte activa en su brutal agresión. Este hecho no solo dejó perpleja a la comunidad, sino que también evidenció hasta qué punto las pandillas pueden distorsionar los vínculos familiares más profundos. Cuando la anciana fue atacada, los pandilleros no solo querían castigarla, querían enviar un mensaje claro al resto de la comunidad. Nadie, ni siquiera los familiares, está exento de las consecuencias de desobedecer. El ataque fue despiadado. Le cortaron ambas manos, dejándola no solo incapacitada para trabajar, sino también con un trauma físico y emocional que sería difícil superar. Los gritos de dolor y desesperación de la anciana resonaron en las calles, alertando a los vecinos, quienes, aterrorizados, solo pudieron mirar desde la distancia, incapaces de intervenir por miedo a represalias. Este acto de barbarie dejó una profunda herida en la comunidad, que se sintió impotente ante la creciente influencia de las pandillas. La anciana fue trasladada de emergencia a un hospital, donde los médicos hicieron lo posible por estabilizarla. Sin embargo, las cicatrices de este evento iban más allá de lo físico. Su espíritu, antes lleno de esperanza, había sido profundamente herido. En un entorno donde la pobreza y la violencia parecen ir de la mano, las comunidades, como la de esta anciana, han aprendido a vivir bajo las reglas de las pandillas. Estas organizaciones criminales no solo controlan los territorios mediante la extorsión y el terror, sino que también moldean las dinámicas sociales, imponiendo un código de silencio y sumisión que deja poco margen para la resistencia. El caso de esta anciana es un reflejo de la difícil situación de muchas mujeres y ancianos en El Salvador, quienes, a pesar de ser los más vulnerables, son frecuentemente víctimas de la violencia pandillera. La agresión no fue solo un ataque contra una persona, fue un ataque contra la dignidad y los derechos humanos básicos, un recordatorio cruel de cómo las pandillas han llegado a deshumanizar a sus víctimas en su búsqueda de poder. Tras el ataque, la historia de la anciana se convirtió en un símbolo del sufrimiento de las víctimas de las pandillas. A nivel nacional, el caso generó una ola de indignación, y su historia fue utilizada por el gobierno como un ejemplo de por qué es necesario actuar con firmeza contra estas organizaciones criminales. ¿Será que me mostraban hace unos días una señora que hace barras de chocolate pero no tiene manos? Porque sus sobrinos pandilleros le cortaron las dos manos a su tía porque no les pagaba la extorsión. Nayib Bukele, en su lucha contra las pandillas, destacó este caso como una prueba de la brutalidad que las pandillas están dispuestas a ejercer incluso contra los más indefensos. El ataque a la anciana no solo reveló la profundidad del problema de las pandillas en El Salvador, sino que también encendió un debate sobre las medidas necesarias para combatir esta violencia. Para algunos, su historia representa la urgencia de erradicar las pandillas a cualquier costo. Para otros, es un recordatorio de las fallas del sistema que permiten que estas organizaciones prosperen en comunidades vulnerables. Este caso, aunque desgarrador, subraya la necesidad de una acción colectiva, no solo para desmantelar las estructuras de las pandillas, sino también para apoyar a las víctimas que quedan atrapadas en este ciclo de violencia. La anciana, con su valentía al dejar de pagar la extorsión, se convirtió en un símbolo de resistencia en medio de una tragedia inimaginable, recordándonos la importancia de proteger a los más vulnerables en nuestra sociedad. La tragedia de la ancianita que perdió sus manos a manos de pandilleros tiene un trasfondo aún más desgarrador: su conexión familiar con uno de los miembros de la Mara que orquestó el ataque.
Este vínculo arroja luz sobre las complejidades de las relaciones familiares en un contexto donde la violencia, la lealtad y el miedo se entremezclan, exponiendo cómo las pandillas pueden fracturar los lazos más sagrados. La ancianita, conocida por su amabilidad y arduo trabajo en la venta de chocolates caseros, había sido durante años un símbolo de perseverancia para su comunidad. Su sobrino, sin embargo, había tomado un camino muy distinto. Desde joven, comenzó a involucrarse con las pandillas locales, primero como un chequeo, un rango inicial en el que los nuevos miembros deben demostrar su lealtad, y luego ascendiendo rápidamente dentro de la organización. Como muchas familias salvadoreñas, la de la ancianita enfrentó dificultades económicas que dejaron a los jóvenes vulnerables a la tentación de las pandillas. En el caso del sobrino, las promesas de dinero fácil, poder y pertenencia lo llevaron a unirse. Aunque ella intentó, en varias ocasiones, aconsejarle que dejara esa vida, sus esfuerzos fueron en vano. El vínculo entre la ancianita y su sobrino se mantuvo a pesar de las diferencias. Según relatos de vecinos, ella le seguía mostrando cariño y preocupación, ofreciéndole comida o palabras de apoyo cuando lo veía. Sin embargo, lo que parecía ser una conexión familiar indestructible fue explotado por la pandilla en un acto que muchos consideran una doble traición. El ataque a la ancianita no fue un acto aleatorio ni un simple resultado de una orden general de la Mara. Fue un castigo deliberado para enviar un mensaje claro tanto a ella como a su comunidad, y detrás de esa decisión estuvo la figura de su propio sobrino. Según las investigaciones, él no solo conocía el plan, sino que lo aprobó e incluso facilitó su ejecución. Este nivel de traición familiar no es raro en el mundo de las pandillas, donde la lealtad al grupo siempre supera cualquier lazo personal. Para los pandilleros, demostrar que están dispuestos a sacrificar incluso a sus propios familiares refuerza su posición dentro de la jerarquía y envía un mensaje de que nadie está por encima de la organización. El caso de la ancianita pone en evidencia cómo las pandillas manipulan y controlan no solo a sus miembros, sino también a sus familias. Estas organizaciones no solo imponen su poder en las calles, también invaden los hogares, convirtiendo a padres, hermanos y abuelos en víctimas indirectas de su sistema. En muchas ocasiones, los familiares de pandilleros son utilizados como herramientas para presionar o castigar. En este caso, la ancianita fue atacada no por sus propios actos, sino porque representaba una forma de enviar un mensaje contundente a través de alguien cercano al sobrino. Este tipo de estrategias son comunes en el mundo de las pandillas, donde el miedo se convierte en la principal herramienta de control. Además, el vínculo familiar muchas veces pone a las víctimas en una posición imposible. Por un lado, sienten amor y preocupación por su ser querido involucrado en las pandillas. Por otro, temen las represalias que podrían enfrentar si deciden cortar esa relación o denunciar. En el caso de la ancianita, su sobrino fue tanto una fuente de preocupación como el catalizador de la tragedia que cambió su vida para siempre. Un aspecto que genera controversia en este caso es si el sobrino actuó bajo coacción o por decisión propia. Algunos argumentan que las pandillas, especialmente en los niveles más altos, obligan a sus miembros a demostrar su lealtad mediante actos atroces, incluso si estos involucran a sus propios familiares. En este escenario, el sobrino podría haber enfrentado un dilema mortal: sacrificar a su tía o arriesgarse a ser considerado desleal por la Mara. Por otro lado, hay quienes creen que, después de años dentro de la organización, el sobrino había interiorizado tanto los valores de la pandilla que su decisión no fue producto de la presión, sino de su propia voluntad. En este contexto, el sobrino no solo habría traicionado a su tía por supervivencia, sino que lo habría hecho para consolidar su posición y ganar respeto dentro de la jerarquía pandillera. Independientemente de cuál sea la verdad, lo cierto es que el sobrino permitió que el ataque ocurriera, y su participación o inacción lo convierten en una pieza clave en la tragedia. Para la ancianita, el dolor físico de perder sus manos fue solo una parte del sufrimiento. Saber que su propio sobrino estaba involucrado en el ataque añadió una capa de angustia emocional que pocos pueden imaginar. Según relatos, ella había defendido a su sobrino en el pasado,
intentando justificar su comportamiento como resultado de las circunstancias difíciles que enfrentaban. Sin embargo, después del ataque, esa confianza y amor quedaron irremediablemente destruidos. Aunque la ancianita se ha mostrado fuerte frente a la adversidad, quienes la conocen afirman que su mayor herida no es visible: la traición de un ser querido que eligió la lealtad a una pandilla sobre los lazos de sangre. El caso de la ancianita no es único en el contexto salvadoreño. Muchas familias enfrentan situaciones similares, donde los vínculos familiares son utilizados como herramientas de las pandillas para ejercer control. Estas dinámicas reflejan cómo la estructura de las maras se alimenta del colapso de las relaciones tradicionales, reemplazándolas con una lealtad absoluta a la organización. Las historias de madres que pierden a sus hijos en manos de sus propios hermanos pandilleros, de esposas obligadas a soportar la violencia de sus parejas afiliadas, o de abuelos que ven a sus nietos convertirse en verdugos son cada vez más comunes. Estas experiencias colectivas han generado un profundo impacto en la sociedad salvadoreña, creando una generación marcada por el trauma. El ataque a la ancianita generó indignación en su comunidad, pero también un profundo miedo. Los vecinos, aunque consternados, se abstuvieron de denunciar o hablar públicamente sobre el caso por temor a represalias. Este silencio forzado es una de las herramientas más efectivas de las pandillas, que saben cómo manipular el miedo para mantener su control. Por parte del gobierno, el caso fue utilizado como un ejemplo de la brutalidad de las pandillas y la necesidad de medidas extremas para combatirlas. Bajo la administración de Nayib Bukele, se intensificaron las operaciones para identificar y capturar a los responsables, incluidos familiares de pandilleros que pudieran estar implicados. El sobrino de la ancianita fue arrestado semanas después del ataque, y su captura generó un debate sobre hasta qué punto las familias de los pandilleros son cómplices o víctimas. Algunos argumentaron que el sobrino merecía el máximo castigo por su traición, mientras que otros señalaron que su participación era producto de un sistema que lo había atrapado desde joven. El vínculo entre la ancianita y su sobrino era, en muchos sentidos, representativo de las complejidades de la vida bajo el dominio de las pandillas. Lo que comenzó como una relación de apoyo y amor terminó en una tragedia que dejó cicatrices profundas, no solo en la ancianita, sino en toda su comunidad. La historia de esta familia resalta cómo las pandillas han destruido el tejido social de El Salvador, reemplazando los valores de solidaridad y cuidado mutuo con una cultura de miedo y traición. Al final, la ancianita se convirtió en un símbolo de resistencia frente a una realidad desgarradora, mientras que su sobrino quedó como un recordatorio de las devastadoras consecuencias de la violencia pandillera. El Salvador ha estado librando una guerra abierta contra las pandillas durante décadas, pero los últimos años han marcado un punto de inflexión. Bajo la administración de Nayib Bukele, el país ha adoptado una estrategia sin precedentes para combatir a las maras, enfrentando tanto elogios como críticas por la severidad de sus métodos. La historia de la ancianita mutilada simboliza no solo el impacto devastador de las pandillas, sino también la respuesta implacable de un gobierno decidido a erradicar este problema. En marzo de 2022, tras una ola de asesinatos que dejó más de 80 muertos en solo 3 días, el gobierno de Bukele implementó un régimen de excepción que otorgó poderes especiales a las autoridades. Esta medida permitió arrestos masivos, eliminó la necesidad de órdenes judiciales y suspendió ciertos derechos constitucionales. La estrategia tuvo un objetivo claro: desmantelar las estructuras operativas de las pandillas, atacar sus fuentes de financiamiento y encarcelar a miles de sus miembros. Hasta el momento, más de 70,000 personas han sido detenidas bajo estas medidas. Si bien el gobierno afirma que la mayoría son pandilleros o colaboradores, las organizaciones de derechos humanos han denunciado arrestos arbitrarios y abuso de poder. Sin embargo, para muchos salvadoreños, los resultados han valido la pena. La reducción drástica de los homicidios y la aparente recuperación de espacios públicos, antes dominados por las pandillas, han generado un amplio respaldo popular al régimen de excepción. El combate frontal contra las pandillas ha transformado la dinámica en barrios históricamente controlados por las maras. En estos lugares, el miedo que las pandillas ejercían sobre los residentes
ha comenzado a disiparse, pero no sin consecuencias. Las familias de los detenidos, muchas de las cuales argumentan que sus seres queridos no tienen vínculos con las pandillas, enfrentan incertidumbre y dolor. En el caso de la ancianita, su tragedia también marcó un antes y un después en su comunidad. Tras el ataque y la captura de los responsables, los vecinos experimentaron un sentimiento de alivio, aunque mezclado con el temor de represalias. La presencia policial en la zona aumentó considerablemente, pero las cicatrices de años de control pandillero no desaparecen de la noche a la mañana. A pesar del respaldo popular, la estrategia de Bukele ha recibido duras críticas tanto a nivel nacional como internacional. Los detractores señalan que las políticas de mano dura no abordan las causas profundas de la violencia, como la pobreza, la falta de oportunidades y la desintegración familiar. En este sentido, argumentan que el enfoque punitivo puede ser efectivo a corto plazo, pero no garantizará una paz sostenible en el futuro. Además, las denuncias de abusos, incluyendo torturas y detenciones injustificadas, han encendido las alarmas sobre posibles violaciones a los derechos humanos. Según informes de organizaciones como Amnistía Internacional, el régimen de excepción ha dejado a miles de personas en una situación de indefensión, exacerbando el miedo y la desconfianza hacia las autoridades. Sin embargo, el gobierno de Bukele ha desestimado estas críticas, afirmando que la prioridad es proteger a la población honesta de los crímenes de las pandillas. En su discurso, Bukele ha destacado que las víctimas, como la ancianita, merecen justicia y que las pandillas no deben tener espacio para operar en El Salvador. La guerra contra las pandillas no solo es un esfuerzo militar y policial, sino también una lucha por reconstruir el tejido social de una nación herida. Programas de reintegración para expandilleros, iniciativas para jóvenes en riesgo y la inversión en educación y empleo son elementos clave para garantizar que las nuevas generaciones no caigan en las mismas trampas que sus predecesores. El Salvador enfrenta el desafío de equilibrar la justicia con la reconciliación. La historia de la ancianita y su sobrino muestra lo profundo que han calado las pandillas en la sociedad salvadoreña, dividiendo familias y generando un legado de dolor. Pero también demuestra la capacidad de resistencia y la voluntad de cambio de una nación que se niega a sucumbir al miedo. La lucha contra las pandillas en El Salvador no es solo una batalla física, es una guerra moral, emocional y social. Los costos han sido altos, tanto en términos humanos como económicos. Sin embargo, el país parece estar decidido a cambiar su narrativa a pesar de los desafíos. La ancianita, ahora símbolo de fortaleza, representa a miles de salvadoreños que han sufrido bajo el yugo de las pandillas, pero que también son testigos de una transformación en curso. Aunque el camino hacia una paz duradera es largo y complicado, El Salvador está dando pasos firmes hacia un futuro en el que historias como la de ella sean cada vez menos frecuentes. El Salvador está en un punto crucial de su historia. La guerra contra las pandillas ha expuesto tanto las heridas más profundas del país como su determinación por sanar. La tragedia de la ancianita mutilada por pandilleros es un recordatorio de los costos humanos de esta lucha, pero también de la resiliencia de una nación que no se rinde. A medida que el país avanza, queda claro que el verdadero desafío no solo radica en erradicar la violencia, sino en construir un futuro en el que la esperanza supere al miedo y donde la justicia y la reconciliación se conviertan en los pilares de una sociedad renovada.